La luz tenue del amanecer se filtraba por las cortinas de encaje de la casa en Coyoacán, pintando sombras doradas sobre las paredes color terracota. Carmen Mendoza, de 67 años, se despertó como cada mañana desde hacía 40 años. Pero este 15 de marzo era diferente. Era su cumpleaños, y por primera vez en décadas, el silencio en la casa le pesaba como una losa sobre el pecho. Se levantó despacio, sus articulaciones protestando con el frío matutino típico de la Ciudad de México. El piso de Talavera estaba helado bajo sus pies descalzos, mientras caminaba hacia la cocina. La casa, una construcción colonial de 2 pisos con su característico patio central lleno de bugambilias moradas, había sido testigo de innumerables celebraciones familiares. Hoy, sin embargo, parecía más vacía que nunca. Carmen preparó su café de olla con canela, el aroma familiar llenando la cocina. Mientras esperaba que hirviera, sus ojos se detuvieron en el calendario colgado junto a la alacena. El número 15 estaba rodeado con marcador rojo, una costumbre que había mantenido desde que sus hijos eran pequeños. «Para que no se les olvide», solía decirles riendo cuando marcaba las fechas importantes. El celular sobre la mesa del comedor permanecía en silencio. Lo revisó por tercera vez desde que despertó. Ningún mensaje, ninguna llamada perdida. Ricardo, su único hijo, no había dado señales de vida. La última vez que hablaron fue hace una semana, una conversación apresurada donde él le contaba sobre su nuevo proyecto inmobiliario en Santa Fe. «Mamá, estoy saturado con este desarrollo. Son departamentos de lujo. Ya sabes cómo son estos clientes», había dicho Ricardo, su voz cansada a través del teléfono. «Te llamo en estos días. ¿Sale?» Carmen había colgado con esa familiar sensación de vacío que la acompañaba últimamente. Ricardo siempre estaba ocupado. Siempre había algo más urgente que atender. Desde que Mónica, su esposa, lo había dejado hace 2 años llevándose a los nietos a Guadalajara, él se había refugiado en el trabajo como si fuera su única salvación. Se sentó en la sala, en el sillón de terciopelo verde que había pertenecido a su madre. Las fotografías familiares la miraban desde la repisa. Ricardo en su graduación de arquitectura, su boda con Mónica, los nietos, Diego de 12 años y Sofía de 10, en su última visita navideña hace 3 años. Carmen suspiró profundamente. ¿En qué momento la familia que tanto había cuidado se había dispersado como hojas al viento? A las 9 de la mañana, decidió salir al mercado de Coyoacán, no por necesidad, sino por costumbre, y admitía para sí misma, por la compañía. Doña Esperanza, la vendedora de flores, Dora, fue la primera en saludarla. «Buenos días, Carmencita. ¿Qué le doy hoy? Mire qué bonitas están las gardenias». «Buenos días, Esperanza. Solo unos claveles blancos para la casa», respondió Carmen forzando una sonrisa. «¿Claveles blancos? Pero si hoy...» Esperanza se detuvo, estudiando el rostro de Carmen. «¿Todo bien, mi niña?» Carmen asintió rápidamente. Pagó las flores y se alejó antes de que las lágrimas traicioneras pudieran escapar. No iba a llorar en medio del mercado. No por algo tan tonto como un cumpleaños olvidado. De regreso en casa, mientras acomodaba las flores en un jarrón de barro, el teléfono por fin sonó. Su corazón dio un salto, pero era solo Margarita, su comadre de toda la vida. «¡Feliz cumpleaños, comadre! ¿Cómo está la festejada?» «Aquí andamos, Margo. Gracias por acordarte». La voz de Carmen se quebró ligeramente. «¿Cómo no me voy a acordar? Si llevamos 40 años celebrando juntas. ¿A qué hora paso por ti para ir a comer?» «Ay, comadre, no sé si tenga muchos ánimos hoy». «Nada de eso. A las 2 paso por ti y no acepto un no por respuesta. Y más vale que te arregles bonita». Carmen colgó con una media sonrisa. Al menos Margarita nunca la olvidaba. Se dirigió a su recámara para buscar algo apropiado que ponerse cuando notó el sobremanila que había dejado sobre su tocador la noche anterior. El Nuevo Testamento que había preparado con el licenciado Herrera la semana pasada. Lo tomó entre sus manos, sintiendo el peso del papel oficial. Había tomado la decisión después de mucho meditarlo. La casa de Coyoacán, las propiedades que había heredado de sus padres en Xochimilco, los ahorros de toda una vida. Todo estaba ahí, negro sobre blanco, con nuevas disposiciones que seguramente sorprenderían a más de uno. El detonante había sido la última conversación seria con Ricardo, hace un mes, cuando le había pedido que firmara unos papeles para usar la casa como garantía de un préstamo. «Es temporal, mamá. En cuanto cierre este proyecto, todo vuelve a la normalidad», había insistido. «Ricardo, esta casa ha estado en la familia por 3 generaciones. No es solo una propiedad, es nuestro patrimonio», había respondido ella. «Por favor, mamá, no seas dramática. Es solo un trámite. Además, tarde o temprano todo va a ser mío». «¿No? ¿Qué diferencia hace?» Esas palabras se habían clavado en el corazón de Carmen como agujas.
Tarde o temprano todo va a ser mío. Como si ella fuera solo un obstáculo temporal entre él y su herencia. Como si los años de sacrificio, de trabajo, de construir ese patrimonio no significaran nada más que un futuro cheque para él. Carmen guardó el testamento en el cajón de su buró, bajo llave. Ya habría tiempo para eso. Por ahora, tenía que prepararse para salir con Margarita. A la 1 de la tarde, mientras se maquillaba frente al espejo, su mente divagaba. Recordaba los cumpleaños pasados. Ricardo de niño, corriendo por el patio con un pastel mal hecho que había intentado hornear con ayuda de su padre. Las fiestas sorpresa que organizaba cuando era adolescente, siempre preocupado porque todo saliera perfecto para su mamá. El último cumpleaños que celebraron juntos, hace 5 años, antes del divorcio, cuando todavía eran una familia completa. ¿Qué había cambiado? ¿En qué momento su hijo había dejado de verla como madre para verla como... ¿qué? ¿Una carga? ¿Una cuenta bancaria? ¿Un estorbo entre él y su herencia? El timbre la sacó de sus pensamientos. Margarita había llegado, puntual como siempre, vestida con un elegante conjunto azul marino y su inconfundible sonrisa. Pero mira qué guapa está la cumpleañera. Vámonos que tengo reservación en Los Danzantes. Durante el trayecto en el auto de Margarita, atravesando las calles empedradas de Coyoacán hacia el restaurante, Carmen intentó mantener la conversación ligera, pero su comadre la conocía demasiado bien. ¿Ricardo no ha llamado?, preguntó Margarita mientras esperaban en un semáforo. Carmen negó con la cabeza, mirando por la ventana los vendedores ambulantes y los árboles centenarios que bordeaban la avenida. «Ay, amiga, los hijos a veces...» Margarita suspiró. «Pero no te preocupes, ya verás que se acuerda». En el restaurante, ubicado en una hermosa casona restaurada, el mesero las condujo a una mesa en el patio interior, rodeado de plantas y con el sonido relajante de una fuente. Carmen agradeció la elección. El ambiente tranquilo era justo lo que necesitaba. «¿Sabes qué?», dijo Margarita después de ordenar. «He estado pensando mucho en nosotras, en cómo hemos cambiado. ¿Te acuerdas cuando nuestros hijos eran chiquitos y pensábamos que nunca íbamos a tener tiempo para nosotras?» Carmen sonrió genuinamente por primera vez en el día. «¿Cómo olvidarlo? Tú con tus 3 y yo con Ricardo. Era un caos hermoso. Y ahora mírate, con una casa preciosa, independiente, sin tener que rendirle cuentas a nadie. A veces la soledad no es tan mala, ¿sabes? No es la soledad lo que me molesta». «Margo», confesó Carmen jugando con el borde de su servilleta, «es la indiferencia. Es sentir que solo existo cuando necesitan algo». Margarita alcanzó su mano sobre la mesa. «¿Has pensado en hablar con él? Directamente, sin rodeos». «Lo he intentado, pero siempre está ocupado, siempre hay algo más urgente». «Y cuando sí hablamos...» Carmen pausó, buscando las palabras. «Es como si hablara con un extraño que casualmente lleva mi apellido». La comida transcurrió entre recuerdos, risas moderadas y alguna que otra lágrima disimulada. Margarita hizo su mejor esfuerzo para animar a su amiga, contándole chismes del vecindario y sus planes para un viaje a Oaxaca. «Deberías venir conmigo», insistió Margarita mientras compartían un flan de postre. «Una semana en la playa, sin preocupaciones». «Lo voy a pensar», prometió Carmen, aunque ambas sabían que era poco probable. De regreso a casa, ya entrada la tarde, Carmen se sorprendió al ver el auto de Ricardo estacionado frente a su casa. Un Mercedes negro último modelo que contrastaba con la arquitectura colonial del barrio. Su corazón se aceleró. ¿Habría recordado finalmente? Entró a la casa y lo encontró en el estudio, revisando papeles en el escritorio de caoba que había pertenecido a su abuelo. No la había escuchado llegar. «¿Ricardo?», llamó desde la puerta. Él levantó la vista, sobresaltado. Por un momento, Carmen vio un destello de culpa en sus ojos, pero desapareció tan rápido que pensó haberlo imaginado. «Mamá, qué bueno que llegas. Necesito hablar contigo sobre los papeles que te mencioné. El del préstamo». Carmen sintió como si le hubieran echado un balde de agua fría. Ni un «hola», ni un «¿cómo estás?», mucho menos un «feliz cumpleaños». Solo negocios. «Ricardo, ¿sabes qué día es hoy?», preguntó, su voz apenas un susurro. Él frunció el ceño, claramente molesto por la interrupción. «Mamá, esto es importante. Los inversionistas están presionando y necesito cerrar esto esta semana». «Te pregunté si sabes qué día es hoy», repitió Carmen, más firme esta vez. Ricardo suspiró con exasperación, mirando su reloj Rolex. «Jueves». «Mamá, en serio, no tengo tiempo para adivinanzas. ¿Vas a firmar o no?». Fue como si algo se rompiera dentro de Carmen. Todos los años de dar sin recibir, de justificar ausencias, de tragarse decepciones, se cristalizaron en ese momento. «No», dijo simplemente. «¿Cómo que no? Mamá, te expliqué que es temporal». «Dije que no, Ricardo.
No voy a firmar nada. Ricardo se puso de pie bruscamente, su rostro enrojeciendo. No puedes hacerme esto. ¿Tienes idea de lo que está en juego? Mi reputación, mi empresa, ¿tu empresa? Carmen rió amargamente. ¿La que construiste hipotecando propiedades que no son tuyas? ¿La que es más importante que recordar el cumpleaños de tu madre? La expresión de Ricardo cambió. La realización lo golpeó como un puñetazo. Sus ojos se abrieron con horror. Mamá, yo... No. Carmen levantó la mano. No quiero escucharlo. No quiero las disculpas vacías ni las promesas que no vas a cumplir. Quiero que te vayas. Pero mamá, que te vayas. Ricardo recogió sus papeles torpemente, claramente conmocionado por el arrebato de su madre. Carmen nunca le había levantado la voz. Nunca le había negado nada. Mamá, de verdad lo siento. Se me fue completamente... ¿Cómo se te ha ido completamente que tienes una madre los últimos años? Vete, Ricardo. Y no vuelvas hasta que recuerdes quién soy además de tu fuente de financiamiento. Carmen salió del estudio y subió a su recámara, dejando a Ricardo solo. Escuchó sus pasos dudosos, el chirrido de la puerta principal, el motor del Mercedes alejándose. Solo entonces se permitió llorar. Se sentó en el borde de su cama, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. No lloraba solo por el cumpleaños olvidado, sino por todos los momentos perdidos, por el hijo que había criado con tanto amor y que ahora parecía un desconocido, por la familia que se había desintegrado como arena entre sus dedos. Después de un rato, cuando las lágrimas se agotaron, se levantó y fue al baño a lavarse la cara. Su reflejo en el espejo le devolvió la mirada. Una mujer de 67 años, con arrugas que contaban historias de risas y lágrimas, con canas que había ganado con dignidad, con ojos que, a pesar de la tristeza, aún brillaban con determinación. Abrió el cajón del buró y sacó el sobre con el testamento. Lo desenvolvió cuidadosamente y releyó las cláusulas que había dictado al licenciado Herrera. La casa de Coyoacán quedaría en fideicomiso para sus nietos, con la condición de que no pudiera venderse hasta que ambos cumplieran 25 años. Las propiedades de Xochimilco irían para la fundación que apoyaba a mujeres artesanas. Y para Ricardo... Bueno, para Ricardo había condiciones muy específicas que tendría que cumplir si quería recibir algo. No era crueldad, se dijo Carmen mientras guardaba nuevamente el documento. Era justicia. Era asegurarse de que el patrimonio que tanto trabajo había costado construir no se perdiera en malos negocios o ambiciones desmedidas. Era proteger a sus nietos, aunque no pudiera verlos. Era, sobre todo, una lección que Ricardo necesitaba aprender. Que el amor de una madre no era algo que se daba por sentado, que la familia no era solo una cuenta bancaria, que las personas valían más que las propiedades. Se preparó una cena ligera, quesadillas con flor de calabaza del mercado, y se sentó en el patio interior. Las bugambilias se mecían suavemente con la brisa nocturna, y el sonido de la fuente creaba una melodía tranquilizadora. A lo lejos, podía escuchar la vida del barrio, música de alguna fiesta, ladridos de perros, risas de niños jugando. Su celular vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Lo abrió con curiosidad. «Abuela, soy Diego. Conseguí este número por mi papá. Feliz cumpleaños. Mamá no sabe que te escribo, pero quiero que sepas que Sofía y yo siempre nos acordamos de ti. Te extrañamos mucho. Te queremos». Carmen leyó el mensaje una y otra vez, las lágrimas volviendo a sus ojos, pero esta vez eran diferentes. Eran lágrimas de esperanza. Sus nietos no la habían olvidado. En algún lugar de Guadalajara, 2 niños guardaban el recuerdo de su abuela. Respondió con dedos temblorosos. «Mi niño hermoso, no sabes la alegría que me das. Los amo y los extraño cada día. Siempre estaré aquí para ustedes». La respuesta llegó casi inmediata. «¿Podemos visitarte en vacaciones? Por favor». «Abuela, hablaré con su mamá, pero siempre serán bienvenidos en esta casa». El intercambio de mensajes continuó por unos minutos más. Diego contándole sobre la escuela, sobre su hermana, sobre cómo extrañaban los tamales que ella hacía. Cada palabra era un bálsamo para el alma herida de Carmen. Cuando finalmente se despidieron, con promesas de mantenerse en contacto, Carmen se quedó sentada en el patio, contemplando las estrellas que luchaban por brillar a través de la contaminación de la ciudad. Tal vez este cumpleaños no había sido el que esperaba, pero le había traído claridad. Mañana llamaría al licenciado Herrera para hacer algunos ajustes al testamento. Establecería un fondo educativo para Diego y Sofía, algo que Mónica no pudiera rechazar por orgullo. Tal vez incluso exploraría opciones legales para recuperar el derecho de ver a sus nietos. Y definitivamente aceptaría la invitación de Margarita para ir a Oaxaca. Ya era hora de empezar a vivir para ella misma. El reloj marcaba las 11 de la noche cuando finalmente subió a su recámara. Mientras se preparaba para dormir, escuchó un auto detenerse frente a la casa.
Por la ventana, vio a Ricardo sentado en su Mercedes, las luces apagadas, mirando hacia la casa. Permaneció así por largos minutos, como si estuviera reuniendo valor para tocar la puerta. Carmen esperó, parte de ella deseando que bajara, que tocara, que intentara arreglar las cosas. Pero después de media hora, el auto arrancó y se perdió en la noche. Se metió a la cama con sentimientos encontrados. Dolor por el hijo que había perdido en algún punto del camino, esperanza por los nietos que aún la recordaban, determinación para los cambios que vendría. Mañana sería otro día, y ella estaba lista para enfrentarlo. Mientras el sueño la reclamaba, el último pensamiento de Carmen fue para el sobre Manila en el cajón de su buró. Ricardo no lo sabía aún, pero ese documento cambiaría todo. A veces, pensó, las lecciones más importantes eran las más difíciles de dar y de recibir. Y esta lección sobre el verdadero valor de la familia y el amor incondicional sería una que Ricardo nunca olvidaría. La casa quedó en silencio, solo interrumpido por el tic-tac del reloj de péndulo en el pasillo y el susurro de las bugambilias en el patio. En algún lugar de la ciudad, un hijo conducía sin rumbo, cargando el peso de su olvido. En algún lugar de Guadalajara, dos niños soñaban con su abuela. Y en la casa de Coyoacán, Carmen Mendoza dormía con la certeza de que, aunque doliera, estaba haciendo lo correcto. El amanecer llegaría pronto, trayendo consigo nuevas decisiones y tal vez, solo tal vez, nuevas oportunidades para sanar lo que parecía irreparablemente roto. Pero esa sería historia para otro día. Por ahora, en la quietud de la noche mexicana, una madre descansaba con el corazón dividido entre el dolor y la esperanza, entre el pasado que no podía cambiar y el futuro que aún podía moldear. Fin del capítulo 1. El capítulo ha alcanzado aproximadamente 20.000 caracteres, esperando el comando OK para continuar con el capítulo 2. Tentar nuevamente Go que editar. Capítulo 2. Las consecuencias del olvido. El sol brillaba intensamente sobre los rascacielos de Santa Fe cuando Ricardo Mendoza llegó a su oficina a las 7 de la mañana. No había dormido en toda la noche. Los ojos de su madre, llenos de decepción y dolor, lo perseguían cada vez que cerraba los párpados. No vuelvas hasta que recuerdes quién soy, además de tu fuente de financiamiento. Las palabras resonaban en su mente como un eco interminable. Su asistente, Patricia, ya estaba en su escritorio cuando él pasó por la recepción de Mendoza en Asociados Desarrollos Inmobiliarios. La oficina, ubicada en el piso 23 de una torre de cristal, era el símbolo de todo lo que Ricardo había construido en los últimos años. O al menos, eso creía él. Buenos días, arquitecto. Le dejé los mensajes urgentes sobre su escritorio. Los inversionistas del proyecto Polanco llamaron 3 veces ayer tarde. Patricia lo miró con preocupación. ¿Se encuentra bien? Se ve. Estoy bien, cortó Ricardo bruscamente, entrando a su oficina privada y cerrando la puerta tras de sí. La vista panorámica de la ciudad, que normalmente lo llenaba de orgullo, ahora le parecía vacía, artificial. Se sentó pesadamente en su sillón de cuero y tomó su celular. La pantalla mostraba 47 llamadas perdidas de diferentes números, todos relacionados con el proyecto que amenazaba con derrumbarse si no conseguía la garantía prometida. Pero no era en los inversionistas en quienes pensaba. Abrió la aplicación de fotos y navegó hacia atrás, años atrás, hasta encontrar las imágenes que buscaba. Su madre en su cumpleaños número 60, rodeada de toda la familia en el jardín de Coyoacán. Diego apenas un bebé en brazos de Mónica. Sofía corriendo entre las mesas. Y él, Ricardo, abrazando a su madre mientras ella soplaba las velas. ¿Cuándo había sido la última vez que la había abrazado así? El teléfono de la oficina sonó, sacándolo de su ensimismamiento. Era Héctor Villarreal, el principal inversionista del proyecto. Mendoza, necesitamos esa garantía hoy, sin excusas. Si no la tienes para mediodía, retiramos la inversión y demandamos por incumplimiento de contrato. Héctor, dame un poco más de tiempo. Estoy trabajando en ello. Ricardo trató de sonar confiado, pero su voz lo traicionaba. Has tenido semanas, Ricardo. O produces los papeles hoy o esto se acabó. Y créeme, me encargaré de que no consigas financiamiento en ningún otro lado. La línea se cortó. Ricardo se quedó mirando el teléfono muerto en su mano. Había construido su imperio sobre promesas que no podía cumplir, usando como respaldo propiedades que no eran suyas. Y ahora todo se derrumbaba. Patricia tocó a la puerta. Arquitecto, está aquí el licenciado Morales. Dice que es urgente. Ricardo suspiró. Morales era su abogado corporativo, y si estaba aquí tan temprano, no eran buenas noticias. Hazlo pasar. El licenciado Morales, un hombre de unos 50 años con traje gris impecable, entró con expresión sombría. Ricardo, voy a ser directo. Revisé los contratos del proyecto Polanco. Si no presentas las garantías hoy,
No solo perderás la inversión, los términos penales que firmaste te dejarán en bancarrota personal. Podrías perder todo. ¿Todo? Ricardo sintió la sangre abandonar su rostro. Tu casa, tus ahorros, incluso esta oficina. Firmaste garantías personales, Ricardo. ¿En qué estabas pensando? En que mi madre siempre diría que sí, pensó Ricardo con amargura. Había contado con ese respaldo toda su vida adulta. Cada vez que un proyecto se complicaba, cada vez que necesitaba un aval, ahí estaba la casa de Coyoacán, las propiedades de la familia, el patrimonio que él consideraba prácticamente suyo. Necesito hacer unas llamadas, dijo finalmente. Morales se levantó, negando con la cabeza. Ricardo, como tu abogado, y me atrevo a decir como amigo, te sugiero que busques otras opciones. Y rápido. Cuando se quedó solo nuevamente, Ricardo marcó el número de su madre, directo a buzón. Lo intentó 3 veces más con el mismo resultado. Le envió un mensaje de texto. Mamá, sé que estás enojada. Por favor, necesitamos hablar. Es urgente. Nada. Las siguientes horas fueron una tortura. Los acreedores llamaban sin cesar. Los inversionistas amenazaban. Y su madre seguía sin responder. A las 11 de la mañana, desesperado, decidió ir personalmente a Coyoacán. El tráfico de la ciudad parecía conspirar contra él. Cada semáforo en rojo era una eternidad, cada embotellamiento una tortura. Mientras avanzaba lentamente por Insurgentes, su mente repasaba todos los momentos en que había elegido el trabajo sobre la familia. Las obras escolares de sus hijos a las que no asistió, las comidas dominicales que canceló, los cumpleaños que olvidó. Llegó a la casa de su madre cerca del mediodía. La puerta principal estaba cerrada, algo inusual. Siempre había estado abierta durante el día, un símbolo de la hospitalidad de Carmen. Tocó el timbre, esperó. Volvió a tocar. Nada. Estaba a punto de usar su llave cuando la puerta se abrió. Pero no era su madre quien estaba del otro lado, sino Crescencia, la empleada doméstica que había trabajado con la familia por más de 20 años. Don Ricardo, dijo ella, su tono frío como nunca antes. Oh, Crescencia, necesito ver a mi mamá. La señora Carmen no está. Salió temprano. ¿A dónde fue? Es urgente. Crescencia lo miró con una mezcla de lástima y reproche. No me dijo, don Ricardo. Solo me pidió que si usted venía, le dijera que los papeles que buscan no están aquí. Ricardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Su madre sabía exactamente por qué estaba ahí. Crescencia, por favor. Conoces la situación. Necesito hablar con ella. La mujer mayor suspiró, su expresión suavizándose ligeramente. Don Ricardo, permítame decirle algo. Llevo años viendo a su mamá esperarlo cada domingo, preparando su comida favorita por si acaso llegaba. La he visto llorar cuando cancelaba a último momento. La vi ayer, el día de su cumpleaños, arreglándose bonita por si usted se acordaba de venir. Y usted solo viene cuando necesita algo. Las palabras de Crescencia fueron como sal en una herida abierta. Ricardo bajó la mirada, incapaz de sostener la acusación en los ojos de la empleada. No sé dónde está, don Ricardo, pero sí le puedo decir que ayer, después de que usted se fue, la vi más decidida que nunca, como si hubiera tomado una decisión importante. Ricardo regresó a su auto con las piernas temblorosas. Su celular no paraba de sonar, pero no tenía fuerzas para contestar. Todo lo que había construido se estaba derrumbando, pero lo que más le dolía era darse cuenta de lo que había destruido en el proceso. Condujo sin rumbo por un rato, terminando en el Parque México en La Condesa. Se sentó en una banca, viendo a las familias pasar, padres jugando con sus hijos, abuelos alimentando a las palomas, parejas paseando de la mano. Vida normal, vida que él había sacrificado por metros cuadrados de concreto y cristal. Su celular sonó nuevamente. Esta vez era Mónica, su exesposa. Ricardo, ¿qué demonios le hiciste a tu madre? Su voz estaba furiosa. Mónica, Diego me acaba de confesar que le escribió ayer para su cumpleaños. ¡Su cumpleaños, Ricardo! ¿Lo olvidaste? ¿En serio olvidaste el cumpleaños de tu propia madre? Ricardo cerró los ojos. Hasta su hijo de 12 años había recordado lo que él había olvidado. Mónica, es complicado. No es complicado, explotó ella. Es simple. Eres un egoísta que solo piensa en el dinero y en sus proyectos. Por eso estamos donde estamos. Por eso tus hijos apenas te conocen. Por eso tu madre... ¿Mi madre qué? ¿Hablaste con ella? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Me llamó esta mañana. Me dijo que quería ver a los niños, que estaba dispuesta a viajar a Guadalajara si era necesario. Ricardo, en todos los años que la conozco, nunca la había escuchado tan diferente, como si hubiera perdido la esperanza en ti. Las palabras de Mónica fueron el golpe final. Ricardo colgó sin despedirse y se quedó sentado en la banca, con la cabeza entre las manos. A su alrededor,
La vida seguía. Risas de niños, ladridos de perros, el murmullo constante de la ciudad. Pero él se sentía completamente aislado, como si existiera en una burbuja de su propia creación. El celular vibró con un mensaje de texto. Era de un número desconocido, pero reconoció el remitente por el tono formal. El licenciado Herrera, el abogado de su madre. Estimado Ricardo, por instrucciones de la señora Carmen Mendoza, me permito informarle que se ha actualizado su testamento. Dadas las circunstancias recientes, ella ha decidido hacer cambios significativos en la distribución de sus bienes. Si desea conocer los detalles, puede presentarse en mi despacho. Sin embargo, la señora Mendoza fue muy clara. Los cambios son irrevocables, a menos que se cumplan ciertas condiciones específicas. Quedo a sus órdenes. Lic. Herrera. Ricardo leyó el mensaje 3 veces, cada palabra hundiéndose más profundo en su conciencia. Su madre no solo había cortado el acceso a las propiedades que él necesitaba desesperadamente, había dado un paso más allá. Había cambiado su testamento. Con manos temblorosas, marcó el número del licenciado Herrera. La secretaria lo hizo esperar 10 minutos que parecieron horas antes de pasarle la llamada. Buenas tardes, Ricardo. La voz del abogado era neutral, profesional. Licenciado, recibí su mensaje. ¿Qué significa esto de cambios en el testamento? Tu madre vino a verme hace una semana. Estaba muy decidida sobre las modificaciones. Ricardo, no puedo darte detalles específicos sin su autorización, pero puedo decirte que los cambios son sustanciales. ¿Qué tan sustanciales? Digamos que ya no eres el único heredero, y hay condiciones muy específicas para lo que sí recibirías. Condiciones que van más allá de lo monetario. Ricardo sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Puedo verla? ¿Sabe dónde está? No puedo revelar esa información, pero sí te puedo decir que me dejó una carta para ti. Puedes pasar a recogerla cuando gustes. Ricardo colgó y miró su reloj. La 1 de la tarde. Había perdido el plazo con los inversionistas. En este momento probablemente ya estaban iniciando los procesos legales que lo llevarían a la ruina. Pero extrañamente, eso ya no parecía lo más importante. Condujo hasta el despacho del licenciado Herrera en Polanco. Era una oficina modesta en comparación con las torres de cristal a las que estaba acostumbrado, pero había algo sólido y confiable en el edificio de ladrillo rojo cubierto de hiedra. La secretaria lo hizo pasar de inmediato. El licenciado Herrera, un hombre de unos 70 años con cabello completamente blanco y ojos amables detrás de lentes de armazón dorado, lo recibió con un apretón de manos firme. Ricardo, lamento que nos veamos en estas circunstancias. Licenciado, necesito entender qué está pasando. Mi madre... Tu madre es una mujer extraordinaria, interrumpió el abogado. En todos mis años de práctica, pocas veces he visto a alguien tomar decisiones tan difíciles con tanta claridad. Aquí está la carta que me pidió que te entregara. Ricardo tomó el sobre blanco con su nombre escrito en la caligrafía perfecta de su madre. Sus manos temblaban mientras lo abría. Ricardo, si estás leyendo esto es porque finalmente te diste cuenta de que necesitabas algo más que mi amor incondicional. Necesitabas mi patrimonio. No te escribo con rencor. Hijo, te escribo con el dolor de una madre que vio cómo el niño que crió con tanto amor se convirtió en un hombre que mide el valor de las personas por lo que pueden darle. He cambiado mi testamento. La casa de Coyoacán será para Diego y Sofía, en fideicomiso hasta que sean mayores de edad. Las propiedades de Xochimilco irán a la Fundación de Mujeres Artesanas que tanto despreciabas. Y para ti hay condiciones. Si quieres recibir tu parte de la herencia, deberás cumplir con lo siguiente. Trabajar 1 año completo en la fundación, sin salario, conociendo a las mujeres a las que ayudamos. Restablecer una relación real con tus hijos. Y con real me refiero a estar presente, no solo enviar dinero. Demostrar, con hechos y no palabras, que entiendes que la familia no es una inversión, es un regalo. Sé que en este momento estás desesperado por el dinero. Sé de tus problemas financieros. Una madre siempre sabe más de lo que sus hijos creen. Pero no voy a salvarte esta vez. Ricardo. No porque no te ame, sino precisamente porque te amo demasiado como para seguir permitiendo que destruyas tu vida, persiguiendo sombras de éxito. El éxito real, hijo, no se mide en metros cuadrados construidos, sino en los momentos compartidos con quienes amas. No se cuenta en millones de pesos, sino en las sonrisas de tus hijos cuando llegas a casa. No se exhibe en oficinas de cristal, sino en la paz de saber que fuiste un buen hijo, un buen padre, un buen ser humano. Ayer fue mi cumpleaños. No esperaba regalos ni grandes celebraciones. Solo esperaba una llamada, un abrazo, un feliz cumpleaños. Mamá, en cambio, recibí una solicitud de papeles para un préstamo. Ese fue mi regalo. Darme cuenta de que había fallado como madre al no enseñarte lo verdaderamente importante en la vida.
Pero nunca es tarde para aprender, Ricardo. La puerta de la casa siempre estará abierta para mi hijo, no para el arquitecto exitoso, no para el empresario importante, sino para Ricardo, el niño que hacía castillos de arena en Acapulco y juraba que construiría uno real para su mamá. Todavía puedes construir ese castillo, hijo, solo que ahora sé que no debe ser de arena ni de concreto, sino de amor, respeto y presencia. Te amo, hoy y siempre. Tu madre que no te olvida, Carmen. Ricardo terminó de leer con lágrimas corriendo por sus mejillas. No le importaba que el licenciado Herrera lo viera llorar. No le importaba nada más que el peso de las palabras de su madre. ¿Puedo hacer algo?, preguntó con voz rota. El licenciado Herrera lo miró con compasión. Las condiciones están claras, Ricardo, pero si me permites un consejo personal, no se trata de la herencia. Se trata de recuperar a tu madre, a tu familia, y eso no tiene precio. Ricardo salió del despacho como un autómata. En su celular, decenas de mensajes amenazantes de inversionistas y acreedores. Y su imperio se derrumbaba, pero por primera vez en años, eso parecía irrelevante comparado con lo que realmente había perdido. Se subió a su auto sin saber a dónde ir. Su departamento de lujo en Santa Fe ya no era suyo, o no lo sería pronto. Su oficina sería embargada. Su Mercedes sería lo primero en irse. Pero nada de eso dolía tanto como saber que su madre había perdido la esperanza en él. Mientras conducía sin rumbo, su celular sonó. Era Diego, su hijo. ¿Papá? La voz del niño sonaba insegura, como si no estuviera seguro de que su padre contestaría. Diego, hijo, papá, ¿hiciste enojar a la abuela? Mamá está muy molesta y no me quiere decir qué pasó. Ricardo tuvo que estacionarse porque las lágrimas no lo dejaban ver. Sí, hijo, hice enojar a tu abuela. Olvidé su cumpleaños. Pero papá, ¿cómo pudiste olvidar? Si la abuela siempre se acuerda de todo, de nuestros cumpleaños, de las calificaciones,